noches tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más. Con la bendición de Dios comenzamos este programa el día de hoy. Programa muy interesante por demás, porque estaremos hablando de uno de los puntos más álgidos de la política del condado de Miami-Dade y que afecta directamente el bolsillo de los contribuyentes, como les suelen llamar los políticos, porque les da hasta pena, quizás vergüenza, o tal vez no, tal vez les duela la lengua decir, de los ciudadanos americanos del condado Miami-Dade. Es más fácil nombrarlos como números, contribuyentes. Soy Carlos Garín y les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Carlos Garín Today. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sabemos todos que durante 32 elecciones, 65 años, nuestros políticos han estado hablando siempre de lo mismo. Son tres puntos fundamentales que se repiten, y el más importante de ellos, con lo que han logrado ganarse el voto de los votantes cubanos, ha sido la libertad de Cuba, la lucha contra el comunismo. Hoy, 65 años después, seguimos haciendo las mismas promesas, los mismos políticos, pero el pueblo, el importante, el soberano, sigue votando por las mismas personas. ¿Hasta cuándo, me pregunto yo, vamos a seguir nosotros sin aprender la lección? ¿No creen que es hora ya de cambiar al vetusto establishment del condado Miami-Dade? ¿No creen que es hora ya de mandar a su casa a todos estos políticos en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos? Pero aquí en el barrio se les conoce bien y por eso la gente no los quiere. No los quiere porque son años de tradición de mentiras, años de tradición de engaños al pueblo cubano. Y ahora en los últimos años pues han ampliado su agenda, pues se ha convertido también en una tradición engañar al pueblo venezolano, nicaragüense y a todo el que lucha contra el comunismo en el mundo. Esa es la realidad que tenemos en el condado de Miami-Dade y por eso vamos a la pregunta otra vez. ¿No creen que es tiempo de cambiarlos a todos? Y en cuanto a los candidatos que están corriendo para la alcaldía del condado de Miami-Dade, se mantienen con la misma retórica. No a los taxes altos, a las promesas que lo van a bajar. Nadie dice fórmula ni cómo lo van a hacer. No a la situación del transporte, que prometen que la van a arreglar. Durante 32 elecciones lo han prometido también, pero nadie dice cómo lo van a hacer. Y lo mismo pasa con la situación de la vivienda y la vivienda asequible de bajos recursos, affordable housing. ¿Qué pasa de verdad? ¿Por qué tenemos tan mala calidad política dentro de nuestras instituciones? ¿Será que sencillamente el pueblo da la espalda y no va a votar o no le interesa que haya un cambio? O tal vez seguimos esta magnífica cubanía del amiguismo, el socialismo, el vecino, el que está bonito, etcétera, 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 y mantenemos a la misma gente porque tienen las piernas bonitas o porque tal vez me cayó bien cuando era presentadora de televisión o sencillamente lo más fácil, porque son cubanos. Señores, existen cubanos buenos, malos, irregulares, como existen venezolanos buenos, malos, irregulares, colombianos buenos, malos, irregulares, rusos buenos, malos, irregulares, italianos, chinos, africanos buenos, malos, irregulares. Es así, no se puede votar por cubanía, hay que votar por el país. Por cubanía votaremos cuando estemos en Cuba, cuando tengamos que hacer la solución del pluripartidismo en Cuba para buscar, después de la libertad, instaurar un sistema democrático que permita, a través de las leyes de la República, precisamente, derrochar derechos hacia el pueblo cubano. Pero mientras estemos aquí, la política la tenemos que hacer con incumbencia de los problemas que tenemos aquí, para solucionar los problemas que tenemos aquí. Y tenemos que votar por el mejor. Claro que uno quisiera que el mejor fuera cubano, como los venezolanos quisieran que el mejor fuera venezolano. Pero más allá de esa nacionalidad que nos precede, tenemos que votar por el mejor de los americanos para resolver los problemas que tenemos aquí en América. Entonces, me llama mucho la atención que los candidatos más fuertes que tenemos, una es Daniela Cabas, socialista de extrema izquierda, pro transgenerismo, ideología transgénero, pro aborto, pro taxes, pro etcétera, 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 etcétera. Pero vemos la propaganda que hace, que sí, porque es responsabilidad comprobada y vamos a luchar y vamos a ganar. ¿Hasta cuándo me recuerda los políticos de las repúblicas mediatizadas del sur? Que todos los años hacen las mismas promesas a la gente. No estamos lejos de la caja de banana.
Estamos adentro de la caja de bananas. Somos la capital de las repúblicas bananeras del mundo, Miami-Dade. Y vamos y caemos en el mismo discurso. Después tenemos un oponente que promueve con alegría las drogas, porque no le importa que los niños son los más sensibles de la sociedad. ¿Cómo tú vas a promover legalizar las drogas? ¿Y los niños qué? ¿No sabes que a ellos a los que se dirigen directamente los traficantes de drogas para poder crear a los consumidores del futuro? Alguien que desdice a la familia los derechos de la mujer, que abiertamente ha despotricado, ha criticado, ataca a la mujer y a lo que representa, tal vez por su antiposición, casi las convierte en enemigos. Y lo mismo con la familia, y lo mismo con los niños. ¿Y qué decir de los viejos? A los que les dice horrores por no hablar de los patriotas dentro y fuera de Cuba, a los que ha fustigado durante años, y están ahí las pruebas en las redes. Pero tenemos una nueva cubanía que no le importa nada de esto, no le importa con qué cantidad de galones de sangre está escrita la historia de Cuba. Y sobre todo, aupada por gente como esta, que violan esa historia porque no les interesa. Les interesa la inmediatez, el populismo. Y ese populismo chismográfico que es el que lo pone en la palestra pública. Y ahí vamos nosotros a votar por cubanía. Porque prometió que va a quitar el comunismo en Cuba. Por favor, somos mayores de edad. El otro, un candidato, buena persona, se ve muy bien. Hasta hoy, incluso siendo político activo, nunca ha estado ni en un movimiento, ni en una manifestación, ni en una acción, ni a favor de Cuba, ni a favor de este país. No ha estado en un movimiento, ni en una organización a favor de la fe. No ha estado en un movimiento, ni en una organización a favor de los niños. No ha estado en un movimiento, ni una organización en contra ni de la pedofilia, ni de la ideología de género, ni el adoctrinamiento en las escuelas. No ha estado en una organización ni en una acción en contra del comunismo en el condado Miami-Dade. Ha subido los taxes a su ciudad, donde la misma gente no lo quiere. Pero se venden, es tiempo de campaña, y se venden todos como corderos. Es la realidad. Y más aún, reciben la apostasía, reciben el endorso de organizaciones que supuestamente representan lo más puro, lo más limpio, lo más claro de nuestra sociedad. Algo que te demuestra que la corrupción aquí no es solamente a nivel político. Todo se maneja por conveniencia, por intereses, o si quieren llamarlos, intereses. Ahora, eso es lo que mueve el establishment republicano y demócrata. La pregunta no es para ellos, es para ustedes como pueblo. ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Seguir en lo que estábamos inmersos? ¿O quieren a alguien que ha sido frontalmente oponente a la doctrina comunista? El único de todos los candidatos que ha luchado aquí en este país y en el resto de América en contra del comunismo, aquí en el condado Miami-Dade, contra la cátedra comunista de FIU que logramos quitarla. El único político corriente, o que está corriendo para que lo entiendan, que se ha enfrentado al School Board durante años por defender los derechos de nuestros niños, en contra de la teoría crítica de la raza, en contra del adoctrinamiento ideológico, sexual y político. El único que ha estado luchando por tus hijos, o sea, luchando por ti, que es un político probado. No ha ocupado puesto político, no, pero es un político probado. El político no es el que ocupa un puesto. Entiendan esto, la política no es corrupta ni puede ser corrupta, porque es simplemente una terminología, es un vehículo, un camino. Corruptos son los que la ejecutan, y corrupto es también aquel
que les da el voto a estos para que la ejecuten. Estamos hartos de la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, no es una palabra etérea. El tema de los taxes a la propiedad es corrupción. De las calles rotas es corrupción. De la construcción desmesurada de carreteras cuando tenemos 1000 problemas por resolver en el pueblo, con los niños, con los ancianos, con las mujeres, con los hospitales, con la educación, con los seguros, con los taxes. Eso es corrupción. El tema del aeropuerto es corrupción. El tema de lo que ustedes quieran es corrupción, porque gracias a la corrupción, precisamente los medios que pagamos nosotros al gobierno parásito como taxes, no llegan al destino que deberían llegar, sino al que ellos quieren que lleguen, a pesar de las promesas que han hecho durante 32 campañas electorales seguidas en 65 años. Entonces no culpemos más ni a la política ni a los políticos. Miremos hacia adentro. Una introspección. Revisémonos, porque somos nosotros los que los ponemos en el puesto. Y cuando tenemos la oportunidad de cambiarlos, en lugar de cambiarlos, votamos o por simpatía, o por nacionalidad, o porque es cómico, o porque no sé. No sé ni por qué. Lo que sí sé es que no votamos con responsabilidad. Y lo sé no porque me crea más que nadie, sino porque después nos pasamos 2 años, todo el mundo quejándose de lo mismo que se quejaron durante las otras 32 elecciones. Los mismos problemas que tenemos hoy. Por ejemplo, para poner uno, la libertad de Cuba. 65 años de dictadura, 32 elecciones de promesa de libertad de Cuba. Y después que pasan las elecciones, que ganan el puesto, más nunca se acuerdan de la libertad de Cuba. Por ahí el que más o menos ha tirado sus piedras ha sido Marco Rubio, porque los demás no pasan de discursos de conveniencia. Porque María Elvira Salazar pueden decir lo que quieran. No, porque ella dijo, a mí no me importa lo que dijo, a mí me importa lo que ha hecho. Cuando el marido o exmarido en este momento, no sé si seguirá casada, es uno de los más altos representantes de la esclavitud laboral en Cuba. Y ella viene con el discurso de luchar contra el comunismo en Cuba. ¿En qué quedamos? Y su marido esclaviza al pueblo cubano, americano, el dueño de toda la exportación y producción de carbón vegetal del Marabú en Cuba, que le paga salarios de esclavo a los cubanos, a tus cubanos. ¿Será que la revolución ha tenido tanto éxito bajo la figura de la dictadura castrista comunista que nos han privado hasta del derecho de pensar, de analizar? Nos robaron el patriotismo, lo secuestraron. Ya no queda patriotismo para los cubanos. Todos se convirtieron en seres individualistas. Y no me importa mientras yo resuelva, mientras mi familia esté bien. Pero ahí están los esclavos de María Elvira. Por eso ayer la abucharon. Las promesas hechas por Díaz Balart durante años. Y se lanzó un discurso de perro con rabia, queriendo enaltecerse y levantar una suerte de perorata patriótica cuando todo el mundo lo conoce. ¿Y qué decir de Carlos Jiménez? Que desde que lo llamaron, lo empezaron a abuchar hasta que se bajó de ahí. María Elvira bajó con el rabo entre las patas. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Entonces toda esta gente habla de lo mismo, igual que los candidatos que tenemos. Y hoy, como todos los días, les voy a traer uno de los casos que queremos nosotros cambiar en el condado de Miami-Dade. Y que la gente, nadie habla de eso, pero es, aparte de un bochorno, por nosotros votar por la misma gente o por los que pretenden llegar al condado de Miami-Dade. Cuando esto es un hueco en el bolsillo de los ciudadanos. Y hablo del uso de los peajes en las principales autopistas y carreteras de Miami, que significa un hueco enorme en el presupuesto de los habitantes del condado y cuyo tamaño depende de la arteria vial por la que transiten. Pero la realidad es que estamos rodeados. Por ejemplo, quienes transitan a través de la autopista 836 y 874 deben hacer un desembolso diario mayor debido al número de peajes continuos que hay en estas vías. En promedio, una persona puede pagar de $2 a $4 por viaje.
al transitar, por ejemplo, por alguna de estas carreteras. Y esto, el chiste de esto es que estas estimaciones las da la propia organización rollbacktolls.com, que es la que vela supuestamente por los intereses de los conductores en el condado de Miami-Dade. Coño, gracias a Dios que vela por mis intereses. Y lo único que se vira es para decirnos a nosotros lo que nos están cobrando. Pero no se vira a decirle a estas compañías, no le cobres más. Y ningún candidato ni ningún político habla de eso. Entonces Carlos García, el que es director de esta flamante compañía, también del condado rollbacktolls.com, indicó, imagínense ustedes, lo cito textualmente, que una familia con 2 vehículos que debe atravesar 2 autopistas al día puede llegar a desembolsar $2,000 al año en peaje. Dinero que indudablemente podría ser aprovechado. Vaya, ya que no lo tienen planificado para nada, aunque sea para las vacaciones de la familia. Es tu derecho. Y de eso se trata el capitalismo. Tú trabajas para crecer, para mejorar, no para ser esclavo de un sistema supuestamente capitalista que practica el centralismo democrático, que es la estructura fundamental de la economía política del socialismo, y te explota abiertamente dentro del capitalismo, en el país más capitalista del mundo, el imperio americano. Entonces, al juicio de este señor García, las áreas más afectadas por la cantidad de peajes que deben pagar son West Kendall, ojo, qué interesante esto, y Homestead. West Kendall, clase media, y Homestead, que está apuntando a la clase media. ¿Qué están haciendo? Desgastando a la clase media. ¿Ven cómo esto encaja en la Agenda 2030? Hay que exterminar a esa clase media que llena este espacio que linkea la clase obrera con la clase alta. Esto hay que borrarlo. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, esta gente, pues imagínate, generalmente circulan por el 874, el 878 o por el Turnpike. Pero bueno, aquí les voy a dar un dato. Saben que a mí me gustan las estadísticas. En el 2016, escuchen bien, la Autoridad de Autopistas de Miami-Dade recaudó, ¿tienes una idea del número? No, ¿verdad? ¿Y tú? Bueno, usted tiene una idea del número. No, es que ustedes ni remotamente se imaginan esto. Bien, $234,775,680 en toll. Imagínate tú, a través del cobro de peaje, lo que significa un incremento del 28.14% con relación al 2015. Si estamos hablando, en un año aumentaron 28.14% de recaudación, cuando la recaudación por el uso de autopistas y carreteras se situó en el 2015 en $182,824,359. Y según se desprende del informe financiero de estos amigos dedicados del condado, dedicados a defender los derechos de los conductores, o sea, de los habitantes del condado, este es el informe que ellos dan el informe financiero del sistema Miami-Dade Expressway, que todos conocen como MDX, lo ven puesto en todos lados. Pero bien, vamos a separar esto. El Dolphin Expressway, que es ¿cómo se llama? El 836, aportó el 57.8% de los ingresos obtenidos por el cobro del peaje a quienes transitan por la 836 en el año 2016, que equivale a $220,269,836 en un año. El 15,6% de la recaudación provino del Don Chula Expressway, el 874. A través de este se recolectaron $112,450,547. El 29,4% restante de esto se reparte entre los peajes establecidos en el Aeropuerto Expressway, que es el 112, que va desde Lejeune hasta la I-95, y el Sniper Creek Expressway, que es el 878, y el Gratini Expressway, que es el 974, que atraviesa Hialeah. O sea,
es muy interesante una cosa que se desprende de aquí, que las autoridades condales que defienden a los conductores pues no ofrecen datos actualizados de las ganancias excesivas de estas compañías en años posteriores, a pesar del aumento constante de los peajes. Recuerden que aumentó el 28,6% del 2015 al 2016. No vamos a tomar esa cifra como estándar para los siguientes 8 años hasta el 2024, ¿no? Vamos a ahorrarla, Pero si calculamos incluso estos 8 años por la misma cifra, ofrece un resultado, o sea, si en los 8 años restantes hubieran recaudado los mismos millones de dólares que recaudaron en el año 2016 de 234.775.680. Imagínense ustedes, si hubiéramos tenido esta cifra además de recaudación 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, para entrar en el 24, pues la cifra de recaudación, de explotación al pueblo de Miami ascendería a 2 billones de dólares, sacados del bolsillo del pueblo de Miami. Si le incluimos a esto los aumentos estimados basados en este 28,6% que aumentó del 2015 al 2016. Bueno, si incluimos esto progresivamente, no como debe ser, que van aumentando cada año, como debe ser, no como nos han acostumbrado, pues resulta que hasta el momento del 2016 hasta el 2024, las autoridades de Miami Expressway y la empresa encargada de cuidar el bolsillo de los conductores ascendería de 3.5 billones a 4 billones de dólares en solamente 8 años. Creo que es tiempo de detener esta extorsión. Durante el 2016, el Dolphin Expressway reportó transacciones diarias alrededor de $600,000, diarias. Don Chula, $300,000. El Airport Expressway, $200,000. Y estas estimaciones pues apuntan que los conductores que transitan frecuentemente por las vías rápidas que administran Miami-Dade Expressway es aproximadamente, sacando un promedio, de $80. Sin embargo, han inventado unos sistemas para devolver a algunas personas el exceso de peaje. Yo les voy a hablar como político y como ciudadano de este país, ciudadano de este condado. A mí no me interesa que me devuelvan, me interesa que no me cobres. A río revuelto, ganancia de pescador. Mientras sigan cobrando, podrán hacer con nuestro dinero lo que quieran. Y mientras sigamos callados, podrán hacer con nuestro dinero lo que quieran. Y mientras sigamos votando mal, podrán hacer lo que quieran con nuestro dinero. Soy Carlos Garín, el número en la boleta es 343. No lo olviden, soluciones, modernizar Miami, construir el Miami del futuro, todos juntos, no es una opción, es la opción. Danos tu voto y ayúdanos a construir el nuevo Miami. Juntos podemos porque juntos somos Miami, juntos somos América. Soy Carlos Garín. Les doy la más cordial y la más grande de las bendiciones a todos. Que Dios los bendiga, bendiga a todos los que luchan contra el comunismo en el mundo, al presidente Trump, a nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros ancianos, la Constitución y a esta gran nación. God bless America. Nos vemos mañana aquí en Carlos Garín Today.